Shalom, comunidad. Reciban un cordial saludo. Nosotros somos la familia Nieto Moreno. Mi nombre es Juan Manuel Nieto y mi esposa. María Consuelo. Nuestra familia está conformada, somos nosotros dos y nuestra hija Isabel, que tiene 9 años, y una mascota, una gatica que se llama Shalom. Fuimos invitados por el comunitario y amigo nuestro John Predmore para un Havdalah del 9 de febrero del 2008. Llegamos en esa época y había un ministerio muy bonito que se llamaba Bocado de Esperanza. Llegamos a participar en ese ministerio, que lo recordábamos en estos días con mucho cariño, y era un ministerio que consistía en llevar pan, chocolate y sobre todo una palabra de Dios a habitantes de la calle. Eso fue en Bogotá, en el barrio Santa Fe de Bogotá. Queremos comenzar entonces con una corta oración para que sea el Señor dirigiendo esta parashá. Padre amado, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición, Señor, que tenemos de hoy compartir. Más que la parashá es nuestro testimonio, Señor, y poder una vez más dar gloria a tu nombre, de todas tus bendiciones y porque tú, Señor, nos llevas de tu mano. Nos llevas de tu mano como un buen padre que lleva a sus hijitos, Señor. Permite, Padre amado, que esta parashá y que que nuestras palabras sean dirigidas por ti y no por nosotros. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Bueno, nos correspondió compartir con ustedes la parashá Bejalotja, que significa cuando haga subir. Esta parashá corresponde a la número 36, es la número 36 de las 54 porciones que se leen anualmente en el ciclo de las lecturas. En esta aliyot encontramos varios puntos que vamos a retomar, a expresar y a compartir de aliyá en aliyá. Bueno, en la primera aliyá, Hashem ordena a su pueblo a encender las lámparas del candelabro. Vemos en esta aliyá la consagración de los levitas, la imposición de las manos, la dedicación de los levitas al Eterno. Y pues en este punto podemos entender que es muy importante obedecer lo que Dios nos manda, lo que el Eterno nos manda, y sobre todo obedecer cuando las cosas nos cuestan. Siempre hay un propósito y es mejor obedecer y no cuestionar. Correcto. En capítulo 8, versículo 2, comienza la parashá diciendo: cuando encienda las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Este relato sobre el candelabro de la menorá se narra justo después de la parashá anterior Nazón, que habla sobre las ofrendas de los líderes de las 12 tribus. La tribu de Leví no había participado en las ofrendas de los líderes de las tribus, por eso acá la Torá nos habla del ministerio de Aarón, y así Aarón y los levitas tendrían parte de la dedicación del altar. En la segunda aliyá hablamos sobre la purificación de los levitas, el tiempo de preparación y el tiempo para cumplir el ministerio. Pues yo digo que esta porción es muy importante porque es la que nos enseña a cada uno de nosotros de cómo nos debemos de preparar, y sobre todo es la preparación espiritual que llega primero para nosotros, una preparación en pareja y la preparación en familia. Entonces es una porción muy importante de la cual podemos hablar y la que también va a testificar más adelante en el testimonio que tendremos para ustedes. Correcto. En la segunda aliyá nos habla de la purificación de los levitas, como lo mencionábamos. Ellos tenían que pasar por un mikvé, un baño ritual, para poder iniciar el ministerio en la tienda de reunión. El simbolismo del mikvé o el baño ritual es morir a la vieja vida y poder así resucitar nuevamente siendo purificado. En la Brija en Efesios 4, 22 al 24, dice: con respecto a la vida que llevaban antes,
se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Elohim, en verdadera justicia y santidad. Entonces aquí en esta parte de la parashá los levitas debían prepararse, dice las enseñanzas que debían rasurarse la cabeza y todo cabello, cejas y demás, tenían que cambiarse de ropas y ser purificados. En la tercera liyá se menciona sobre la segunda oportunidad de celebrar Pesach, que es un tiempo que se hace después de lo establecido por el Eterno bajo unas circunstancias particulares. La tercera liyá nos habla de las segundas oportunidades, como decía mi esposita. Hashem le ordenó que los hijos de Israel celebraran Pesach en el tiempo señalado, que es el día 14 del primer mes. Pero habían casos excepcionales, dice la Torá, como los de impurificación ritual por haber tocado un cadáver o si se encontraban fuera del país. Entonces Hashem dio una segunda oportunidad para celebrar el Pesach el día 14, pero del mes segundo, es decir, un mes después. Y también estipula la Torá que si alguien dejaba de celebrar el Pesach, sería eliminado del pueblo y sufría las consecuencias de su pecado. Es decir, no había excusa de no celebrar Pesach. En estas segundas oportunidades, como el Eterno nos habla, siempre estamos viendo cómo Dios está constantemente no dándonos 2 oportunidades, 3, 4, 5, y es hasta donde nosotros realmente queremos tomar esas oportunidades. También vemos, digamos, esa segunda oportunidad en el campo espiritual cuando aceptamos que Yeshua es nuestro Mesías, que es a través de él que tenemos esa redención, esa misericordia, esa gracia, ese favor, que podemos estar conectados, digamos, con él y un poco más conectados con el Eterno porque él ve, él, nuestro Padre, ve ese favor, ¿no? Que estamos nosotros tomando al reconocer a su Hijo como nuestro todo, como nuestro Mesías. En la cuarta liyá se habla sobre la nube en el santuario, las trompetas de plata y los toques para convocar a la congregación o para mover los campamentos. Ok, esta cuarta liyá es bien interesante. Y en Números, Bamidbar 9, 17, 20 dice: cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. La nube fue un medio que Hashem utilizó para guiar al pueblo. Cuando ellos veían la nube, sabían cuándo tenían que moverse, cuándo y dónde tenían que acampar. Y esto creó una dependencia total de la nube. Asimismo, nosotros, nuestras vidas, debe ser guiada por el Espíritu del Eterno. En Juan 3:8 dice que el viento sopla por donde quiere ir y lo escuchamos silbar, pero ignoramos de dónde viene y a dónde vamos. Entonces lo mismo pasa con nosotros, los que debemos ser nacidos del Espíritu. Debemos ser llevados por el mandato del Eterno, ¿no? En este tema de movernos es muy importante uno tener como una conexión con nuestro Creador y no movernos conforme a nuestros propios deseos, a nuestro propio pensar, a nuestro propio parecer, sin la preparación suficiente. Entonces, es podernos mover con el entendimiento de que el Eterno es el que nos lleva y nos dice cuándo avanzamos y cuándo paramos. En la quinta liyá se menciona cuando Israel avanza desde el Sinaí hasta Parán conforme a la voluntad del Eterno. Exactamente. Volviendo aquí entonces al tema de la nube, dice la quinta liyá que los israelitas partieron por primera vez según la orden de marcha del desierto del Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Nos enseña que nuestras vidas no debemos movernos de un lugar al otro o tomar una decisión hasta que tengamos una confirmación del Eterno por medio del Espíritu Santo. Debemos ser fieles también a esa dirección del Espíritu en nuestras vidas y aprender a ser dirigidos inclusive en los detalles mucho más pequeños. Muchas veces también recibimos esa confirmación del Eterno, pero nuestro propio deseo es igual seguir haciendo lo que queremos, ¿no? En contra, inclusive,
orando y pidiéndole al Señor que nos muestre y nos hable, y Él nos muestra y nos habla, pero si no se ajusta a lo que nosotros queremos, entonces no tomamos esa decisión de seguir adelante, ¿no? La sexta liyá habla sobre la queja de Israel y el fuego consumidor y la grandeza del Eterno. En el capítulo 11, versículo 1, comienza diciendo la liyá, bueno, no comienza, pero nos relata que dice: un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo, y al oírlos, Adonai ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Hemos conocido el famoso conocido pasaje de Santiago, de Jacob 3, del 5 al 6, donde dice que así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. ¿Sí? Dice: imagínense en qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Eh, ¿Okay? Quería comentar otra cosa con la queja. Dice también los hijos de Israel, en el capítulo 11, 6, dijeron: ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que sea este maná. Los israelitas estaban en una situación de tránsito por el desierto. El Eterno les estaba dando una comida para que sobrevivieran durante un paso por este desierto. Pero más que esto, les estaba presentando una situación para aprender a confiar y depender de Él. Así es. Ya para finalizar, en la séptima liyá se menciona sobre la murmuración de Miriam y Aarón en contra de Moshe. El capítulo 12:1 dice: y habló Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la mujer coshita que había tomado Moshe. La Torá dice que Miriam habló en primer lugar y ella tomó la iniciativa para hablar contra Moshe, y por eso solamente ella fue la que fue golpeada con Sará, con la lepra. A Aarón, al igual como había hecho con el becerro de oro, se dejó llevar por el más fuerte, o por el pueblo, en este caso por Miriam, y fue complaciente. Podemos entender que le faltaba un poco de carácter para resistir el mal, pero también al mismo tiempo era rápido en humillarse y en pedir perdón, ¿no? Reconocer. En reconocer. En este punto yo creo que es lo más importante que tenemos que tener nosotros como decimos que somos hijos de Dios, es que podamos nosotros reconocer nuestras faltas, podamos reconocer primero con nosotros mismos, con la persona con la que cometemos la falla, ofrecer esas disculpas del corazón, que la persona sienta del corazón que realmente uno está arrepentido por haber dicho esto o aquello. Y, y así evitaremos, digamos, muchos tropiezos que se nos presentan en nuestras vidas. Okay. Entonces, reconocer es muy importante y es lo que habla que era Aarón, perdón, él rápido lo reconoció y no permitió que como que subiera más ese error. Y así es como nos tenemos que encontrar nosotros todos los días. Entonces, podemos decir que estas porciones nos llevan a resaltar aspectos como la obediencia, aspectos de la consagración de los levitas, a la imposición de manos, cuando hacemos nuestra lectura en la palabra, la dedicación de los levitas, la purificación y el tiempo de preparación, la segunda oportunidad, la nube del santuario, la voluntad del Eterno, las trompetas y toques y la queja y la murmuración. Estos aspectos son muy importantes y nosotros lo pudimos ver cómo fueron tan marcados en el testimonio que le vamos a contar, que trataremos como de contar lo más importante, lo más relevante, y cómo cada uno, o bueno, la mayoría de algunos se vieron reflejados en esas circunstancias. Okay. Entonces, bueno, nos casamos nosotros muy jóvenes, y desde el momento que nos casamos ya teníamos el nombre de nuestros hijos, ¿sí? Decíamos, si era una niña iba a ser Isabel, si era un niño Juan Andrés, ese era el nombre que teníamos, y desde ese momento empezamos como a planificar, pero
no dábamos el paso. Después de 8 años de casados, decidimos pues ya eh, embarazarnos, se dice, estar juntos en esta nueva etapa de la vida y quedamos embarazados. ¿Sí? Mi esposita quedó embarazada y empezó un momento de planificar nosotros y programarnos y hacerlo mejor. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis. Digamos, las mujeres somos las que más planificamos, las que más hacemos, comentamos a nuestros esposos. Ellos son muy lindos, nos escuchan, nos llevan la idea, pero también fallamos porque a veces no escuchamos mucho lo que ellos tienen para decirnos a nosotros. Hablo en mi caso particular. Ok, entonces empezamos a tener una buena alimentación, a comer mejor, a tener una buena medicina, medicina prepagada, a comprar las mejores medicinas prenatales, a inclusive planificar, bueno, cuando nazca, a qué jardín lo vamos a llevar, en qué colegio lo vamos a meter. Ya uno empieza a planificar y planificar si de pronto contar mucho con el Señor. Si bien orábamos y orábamos pero era algo que estábamos confiando en nuestras propias fuerzas también, ¿no? También decidimos, desde mucho antes, no saber el sexo de nuestro bebé, No, porque que de fuera igual forma, sorpresa. si iba a ser una niña, iba a ser la alegría para nosotros, y si iba a ser un niño, igual iba a ser la alegría. Entonces, pues ese fue como un reto por 40 semanas, ¿no? Entonces, ahí lo hicimos. Yo como mujer seguí como en mi propia búsqueda de poder tener conocimiento relacionado con la crianza. Y yo siento, y lo puedo decir, que yo me desligué mucho en la parte espiritual porque empecé como a confiar en lo que leía, en lo que yo podía hacer, en mis tiempos, en el apoyo que me daba mi esposo, pero dejábamos como las cosas allí. No, las cosas espirituales y las importantes las dejamos allí. Ahí no hubo preparación, digamos, como tal. Entonces, a raíz de tantas cosas que suceden en nuestro embarazo, todo muy bien, empiezan a haber unos cambios. Ok. Surgen unas condiciones en mi embarazo hacia mi bebé y empezamos ahí a ver cómo es que empieza, digamos, el correr, ¿no? Y el caminar entre nosotros Mm. y Dios. Entonces yo estoy acá tratando de hacer lo que yo quiero, conforme a lo que me dicen los médicos, y aquí está Dios, aquí está el Eterno, aquí está nuestro Padre, pero no me voy con Él de la mano. Entonces, Ok. Entonces, en ese punto, llevándolo a la parashá, empezamos a ser mesidos, ¿sí? Así como los levitas, dice la parashá, tenían que ser mesidos. Y había algo muy interesante que aprendíamos cuando lo leíamos con Isabelita, decía que literalmente Aarón tenía que mecer a todos los levitas, ¿sí? Mecerlo, entonces con Isabel nos imaginábamos, lo levantaba, lo mecía a todos los 22.000 levitas, adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, físicamente tenían que estar mecidos. Y asimismo, pues, en nuestras vidas y nuestra vida espiritual tiene que ser así. Empezamos a ser mecidos y, bueno, llegó el momento de nacimiento de nuestra hija. Oh, gran sorpresa, es una es una niña. niña, ¿sí? Pero sorpresa aún más que nació con defectos congénitos, con una serie de defectos congénitos que no nos lo esperábamos, ¿sí? Que era un regalo de Dios, pero yo lo veía personalmente como un regalo que viene dañado. Tú abres una caja, es un regalo que está dañado. ¿Y qué vamos a hacer? En ese momento fuimos mecidos y la niña nació y en ese momento tenía que entrar a cirugía, tenían que operarla porque de eso dependía su vida. Aquí vemos una situación importante y en Proverbios 16:9 nos dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Eterno. Entonces, planificar bajo nuestras propias fuerzas sin el Eterno trae consecuencias. Así es. No queremos decir que esto no iba a dejar de suceder. Era el plan del Eterno y sobre los planes del Sí. Eterno uno no tiene, no puede hacer nada. Pero el hecho de no haber planificado con el Eterno en oración es lo que nos lleva a nosotros a sufrir espiritualmente. A mí me llevó a sufrir espiritualmente, me llevó a traer dolor en mi corazón, a hacer muchos cuestionamientos, a murmurar contra el Eterno, a quejarme contra el Eterno, a ponerme dramática con toda la situación. Yo hice, yo no siento por qué el Eterno no me respaldó.
Y empieza una cadena de quejas y quejas y quejas y murmuraciones. Y precisamente la planificación es eso, es que podamos estar nosotros con la humildad de poder entender, recibir que esos proyectos que nosotros les ponemos al Eterno, sin importar lo que venga, tenemos que estar preparados para no bajar la guardia frente a Él. Ok. Eh, bueno, después de eso, vimos la mano del Señor y vimos su acompañamiento, así como la nube acompañó a los hijos de Israel. Y comentaba en la parashá que de Midbar que daba el coronel Julio Sánchez, donde decía que por el desierto, hablaba por el desierto. Y cuando somos pasados por el desierto, muchas veces pensamos que estamos solos y así no es, ¿no? Y en esta parashá de Halojá vemos como la nube estaba con ellos y la nube les decía que tenían que esperar, en qué momento tenían que andar. Y así mismo fue para nosotros. En ese momento, la niña, pues el Señor trae ángeles también en su momento y bueno, y dispuso de un buen cirujano. Y el cirujano nos decía que la niña tenía que estar sometida a 3 cirugías por un periodo de 8 meses. Por un periodo de 8 meses la niña va a estar sometida a varias cirugías y después de 8 meses todo va a estar y todo va a estar bien. Y, pues, y prácticamente pues, Ya, uno no se va a acordar. no iba a pasar nada y todo iba a estar bien. Y era muy interesante porque nosotros, creyendo que estábamos fuertes en el Señor y que pensábamos, pero Dios, ¿cómo 8 meses? 8 meses es mucho tiempo. Yo quiero que mi hija esté bien ya. Yo quiero ya llevármela para la casa, un bebé recién nacido, y quiero tenerla ya en casa. Quiero poder compartir con ella ese anhelo de ese regalo que estábamos esperando y no podíamos llevárnoslo. Y el esperar ese tiempo fue muy difícil y nuevamente era como confiar en nosotros mismos y nuestras propias fuerzas. Aquí ocurre algo muy importante que quiero resaltar y es la importancia de haber estado en la comunidad, de haber podido tener una relación cercana con nuestro amigo y pastor Raúl. Sí. Cuando pasan estas cosas, son cosas inesperadas, son cosas que damos por hecho que el ser humano tiene que nacer bien porque sí, y es lo que uno espera, ¿no? Pero a veces no es así. Entonces, mientras pasa todo este evento rápidamente, yo entro en un choque emocional, en un choque espiritual, y mi esposo tiene el choque de decir, tengo que contactar a Raulito y comentarle porque no podemos caer. Raulito va, nos visita, nos da una palabra y dispone a los miembros de la comunidad a que oren por nosotros. Y yo les Sí. invito a ustedes y sobre todo a las mujeres y también a los varones de pertenecer en ese ministerio. Es tan hermoso, para mí fue gratificante saber con el tiempo que muchas personas oraron por nosotros y esa oración fue la que nos elevó. En algún momento el Eterno mostró su misericordia y su favor porque no nos alejamos de Él, al contrario, empezamos a ver las cosas, ¿sí? En su tiempo, en su momento, como Él las disponía para nosotros. Entonces, cuando uno ora para otras personas, aun cuando uno no las conoce, es tan gratificante que yo les animo a que lo hagan. Y realmente es mejor orar por los demás en sus circunstancias que orar por uno. Entonces, Sí, es algo importante. es muy cierto. Y lo otro que hablábamos era que uno no podía andar como una rueda suelta. Entonces, a veces creemos que podemos estar solos y hay circunstancias que nos llevan a no estar solos, que tenemos que estar con personas que nos fortalezcan, que nos compartan, que nos animen, que nos exhorten. Y eso Comunidad. fue lo que ocurrió con nosotros. Mm. Perdón. Aquí quiero mencionar 1 Corintios 10, 12, 13, que dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Adonai, nuestro Elohim, nuestro Padre, es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Así es. Más bien, cuando lleguen a la tentación, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así es.
Y eso fue lo que sucedió con nosotros, la oración. Y les agradezco desde ya a todos aquellos que oraron por nosotros, por mi nuestra hija, a ti, hija, sí. Pastor Raúl, a todos. Muchas gracias porque se ve. Entonces podemos concluir que al nacer nuestra hija, nace niña, al día siguiente tenía que operarla, entra uno en choque, vienen 3 operaciones, vienen cosas que uno no dimensiona, y el Eterno todo lo tiene. El cirujano iba para otro lado, pero el Eterno lo mandó para donde estábamos nosotros. Y empieza él a obrar, y mi esposo estuvo muy fortalecido, y te agradezco mucho, mi amor, porque él a mí me brindó esa fortaleza. Yo realmente estuve por el piso. Yo caí, mejor dicho, esa fue una tirada de avión sin paracaídas, pero el Eterno estaba allá con sus brazos, estaba sus ángeles, estaba la palabra de Dios, y ese fue el colchón. Y la oración que ustedes hicieron por nosotros fue ese colchón. Esa fue la nube que estuvo acompañándonos con nosotros durante el desierto en ese momento, ¿no? En ese momento. Entonces ya podemos ver que para el Eterno no hay nada imposible, que cuando pensamos en nuestra propia terquedad, en nuestra propia cuestionamientos, porque yo sí quería buscar respuestas y buscar respuestas y el por qué y el por qué y el por qué, yo no vi la grandeza del Eterno. Fue el proceso me llevó a poder entender el propósito. Y hoy día le doy gracias al Eterno por la hija que me dio. Luego entendimos cuál es el significado del nombre de ella. Y es otra bendición porque cuando escogimos los nombres, no sabíamos que tenían que tener nombres con significados. ¿Cuál es el significado? Es a quien Dios da la salud, juramento de Dios o promesa de Dios. Entonces, fue un nombre muy bonito. Y pues gracias al Eterno que lo puso en nosotros. Entonces, con este testimonio, que si bien es muy particular para nosotros en la salud, los animamos a ustedes comunitarios que no importa las circunstancias, bien sea por salud, por finanzas, por trabajo, familiares, emocionales, lo que sea. Las circunstancias siempre van a ser diferentes, pero el propósito y lo que uno haga en el corazón siempre va a ser el mismo. Mi queja va a ser siempre contra el Eterno. Mi descontento va a ser siempre contra el Eterno. Mi frustración va a ser siempre contra el Eterno. Entonces es bueno recibir el apoyo para los que estamos casados de nuestras parejas, de la comunidad. La comunidad es muy importante. Y sobre todo recordar que nuestro amado Yeshua vino a darnos ese testimonio y no olvidarnos de las grandezas que Él hizo para nosotros. Así y no pasar de largo las cosas. Si bien las circunstancias no van a cambiar, si bien el propósito del Eterno es el mismo, tenemos que estar siempre de la mano de Él, planificando, orando, moviéndonos en esa nube. Aquí quería compartir. Ser bien mecidos. Sí, ser bien mecidos. El ser mecidos es importante. Es importante en la vida de nosotros los creyentes porque cuando somos mecidos, las cosas que son inamovibles se deben fortalecer, ¿cierto? Y en nuestro caso fue nuestra unión de pareja y de matrimonio, ¿no? Nos compenetramos mucho más, el Señor unió nuestro matrimonio y eso, de entre tantos propósitos que creemos y sentimos que el Señor tuvo con nosotros, era eso, ¿no? Quería compartir con relación a la comunidad, lo importante es entregar esas cargas y no estar solos. En la parashá aprendemos que Moshe, siendo amigo de Dios, él sí se quejó contra él y le dijo, ya no puedo con este pueblo, las cargas son muy pesadas, inclusive quítame la vida, no puedo más. Entonces el Señor le dijo, escoge 70 ancianos para que te puedan ayudar, a llevar la carga. No estamos solos, comunidad, no estamos solos en las pruebas que tenemos. Primero tenemos la compañía del Eterno, pero tenemos una comunidad muy hermosa y no estamos solos. Entonces, pues ese era el testimonio. Hay más cosas de fondo, pero eso es lo más importante. Y le agradecemos a todos los comunitarios, y recuerden que aun cuando las circunstancias son muy diferentes, tanto para el soltero, para el casado, para los que tienen hijos y para los que no los tienen,
como sean las circunstancias, es nuestro corazón el que tenemos que cuidar y es cómo debemos de reaccionar y cómo nos vamos a dejar de ser mecidos. ¿Queremos realmente estar mecidos bien y salir bien victoriosos? ¿O si queremos seguir como en ese desierto todavía allí quejándonos y sufriendo y nos olvidamos de la magnificencia de Dios en nuestras vidas, de nuestro eterno? Para terminar, quería compartirles unos versos. Cuando los hijos de Israel pedían carne, Moshe no creía que el Eterno fuera a alimentar de carne a tanta cantidad de personas. Y entonces Adonai le respondió a Moshe, ¿acaso el poder de Adonai es limitado? Entonces, en Bereshit 18:14 dice, ¿hay algo difícil, demasiado difícil para Hashem? En la Brija de Mateo 19:26 dice, pero Yeshua mirándole les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Elohim todo es posible. Y el último versículo, Lucas 1:37, dice, porque ninguna cosa será imposible para Elohim. Entonces, amados, que no caigamos en nuestras propias fuerzas, que confiemos en el Eterno, No que nos seamos quejemos. bien mecidos y sobre todo que no nos quejemos. Sí. Entonces, Padre de la Gloria, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, llegando a los corazones, que esta porción llegue al corazón que lo necesita. Y para las personas que no se ven allí, puedan verse allí en poder vincularse, en orar por los demás. Gracias, Padre de la Gloria, te damos por este espacio, por nuestra comunidad Gracias. Jovel, y le deseamos a todos nuestros comunitarios una buena semana y que el Eterno nos bendiga, nos guarde, y gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Amén. Amén. Gracias, comunidad. Reciban un fuerte abrazo y shalom.